Darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. ¿Cómo identificar y acompañar los intereses de los niños? Este es un tema que genera mucha inquietud, muchas dudas y pues por eso yo desde hace mucho tiempo ya tenía ganas de hablar de esto y por fin pues logré acomodar mis ideas, así que hoy espero que tú encuentres a través de este episodio, que encuentres conceptos que te ayuden a ampliar tu perspectiva y pues que te den luz para poder realizar este trabajo tan importante. En este episodio te voy a hablar sobre las inquietudes más comunes que yo veo en las mamás a la hora de seguir los intereses de los niños. También te voy a compartir algunos errores que yo detecto como los causantes de esas inquietudes. Y por último, te voy a compartir 4 consideraciones para identificar y acompañar los intereses de tu hijo. Entonces, primero quiero mencionar algunas de las inquietudes más frecuentes que yo veo entre las mamás. Las últimas semanas he estado recibiendo muchas preguntas directas y también he estado pues viendo en las conversaciones que tengo en Instagram y en mi grupo privado de Facebook pues las inquietudes de las mamás. Entonces las he estado recolectando. Son muchas, es una lista muy muy grande. Entonces traté como de clasificarlas por temas. Veo, por ejemplo, que hay dudas en cómo detectar los intereses de los niños. Algunas mamás dicen que no les parece tan obvio saber qué es lo que les interesa a sus hijos. O algunas mamás preguntan desde qué edad puedes empezar a identificar habilidades, pasiones, talentos, intereses o cómo hacerlo cuando son pequeños. Luego hay otro grupo de inquietudes que se refieren a cómo potenciarlos cuando ya los detectaste. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, hay una pregunta aquí. Mi hija de 12 años dice que le gusta la neurociencia, pero no sé cómo ayudarla. O cómo darle las herramientas para detonar su interés por algo sin que pierdan el interés por otras cosas. Y luego hay muchas otras preguntas que tienen que ver con cómo hacer que el trabajo académico o el aprendizaje o las materias surjan desde el interés del niño. Como por ejemplo esta pregunta, a mi hijo le encantan los rompecabezas, le gustan los superhéroes y no es muy hábil con el tema de las vocales y las consonantes. Tiene 4 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llamar su atención? Otra mamá me decía, tengo una sensación de impotencia cuando mi hijo no se muestra interesado por leer, no le gustan los libros, solo quiere estar en la tablet. Y entonces yo me digo a mí misma que está aprendiendo, pero por dentro siento mucha angustia. Y por último, también hay otro grupo de preguntas que se refieren a cómo mantener el enfoque o cómo hacer que los niños terminen lo que comenzaron. Por ejemplo, esta pregunta, mi hijo empieza algo y siempre se quedan los trabajos sin terminar. O a mi hijo le gusta mucho algo en el momento, pero después lo deja y al rato le emociona otra cosa y así. O yo noto algún interés y me sirve para enseñarle sobre eso, pero ¿cómo hago para que perdure? Otra mamá dice, yo le pongo varios tipos de actividades y materiales, pero con todo se aburre rapidísimo. Tiene 4 años. Bueno, en todo lo que he estado leyendo y escuchando y observando en las conversaciones entre las mamás, yo veo que hay algunos errores que estamos cometiendo y que son los causantes de todas estas inquietudes y de todos estos conflictos internos que tenemos como mamás. El primer error que yo veo es creer que seguir sus intereses significa que hagan trabajo académico de buena gana.
¿Y por qué digo esto? Yo veo que este es el concepto que tenemos en nuestra mente de seguir los intereses, o sea, que seguir los intereses significa hacer trabajo académico de buena manera. Cuando escucho preocupaciones como estas de mi hijo no quiere leer y sumar, solo quiere jugar, o mi hijo lee muchos cómics, le gusta leer de novelas y eso, pero si le dices que haga matemáticas, ya no quiere. Esa preocupación, esa pregunta a mí me está diciendo que tú crees entonces que seguir los intereses de tu hijo significa verlo sentado contento haciendo trabajo académico, verlo contento haciendo las actividades escolares o tal vez no de la escuela, pero sí del currículum que tú escogiste o de materias académicas que tú consideras importantes y verlo hacerlas de buena manera. Pero seguir los intereses de tu hijo no significa eso. ¿Cuál es el interés del niño? El interés del niño es ese, es jugar, es leer cómics, es dibujar, es bailar, es jugar con carritos, es jugar videojuegos. Ese es el interés de tu hijo. Entonces, si tú estás diciendo que tú quieres seguir los intereses de tu hijo, pues es eso, de eso se trata. Un niño nunca te va a decir, mamá, tengo un interés en las mariposas o tengo un interés en los carritos o tengo un interés en los legos y para seguir mi interés quiero aprender a leer. Tu hijo nunca te va a decir eso. Él solamente va a mostrar lo que él desea, lo que a él le gusta y él se va a dedicar a hacer eso. Esos son los intereses de tu hijo. Ahora, otra cosa muy diferente es que tú quieras o tú consideres que es importante hacer trabajo académico, pero eso es algo muy diferente que no tiene nada que ver con los intereses de tu hijo. Y bueno, de esto voy a hablar un poquito más adelante. Otro error que veo que cometemos es usar sus intereses para enseñar lo que tú quieres. Cuando yo estuve estudiando para ser maestra de español para extranjeros, en la clase de metodología nos enseñaron a que deberíamos investigar qué era lo que les gustaba a los estudiantes. Por ejemplo, si tenían algún interés en la música o si les interesaban los viajes o la moda o las motos o lo que fuera, el interés que fuera, porque entonces nosotros podíamos usar esos temas para introducir los conceptos que queríamos enseñarles. Entonces, si ese día yo iba a enseñar los verbos ser y estar, bueno, pues todos mis ejemplos y todos mis ejercicios iban a estar relacionados pues con la música o con la moda o con los viajes o con lo que yo hubiera identificado que les gustaba a mis alumnos. Pero los contenidos seguían siendo los mismos, los que estaban marcados en el programa. Simplemente yo estaba utilizando un tema para enmarcar ese concepto. Pero cuando estamos hablando de seguir los intereses de los niños, no nos estamos refiriendo a esto. No se trata de disfrazar los contenidos académicos, no se trata de tratar de hacer más agradable algo que de todas maneras tú tienes la intención de enseñar. He leído a muchas mamás que dicen, es que cuando se da cuenta de que yo le quiero enseñar algo, cuando ya empiezo a sacar el cuaderno, cuando ya le hablo del concepto, entonces lo rechaza y ya no quiere hacerlo. Y pues claro, es lógico. Los niños pueden percibir nuestras intenciones, pueden percibir nuestra actitud y nuestro afán, nuestra preocupación por siempre llegar a los mismos temas. Y no es que estén rechazando los temas, no están rechazando el aprendizaje. Lo que ellos están rechazando es tu actitud de manipulación. Los estás manipulando y ellos pueden sentir eso. Seguir sus intereses se trata de interesarte genuinamente en lo que a ellos les interesa. Y por último, otro error que veo que cometemos es creer
que los intereses son como algo mágico. A veces me da la impresión de que creemos que por dejarlos jugar o ver caricaturas o jugar videojuegos, automáticamente en unos días o en unas semanas vamos a verlos después sentados en la mesa escribiendo y multiplicando. Y si no sucede dentro de un tiempo límite que nosotros ponemos y nosotros creemos que ya este fue un tiempo razonable, pues entonces comenzamos a preocuparnos y a pensar, ¿qué está pasando? Si lo estoy dejando que siga sus intereses, pero no veo que el aprendizaje surja, ¿a qué horas va a surgir? ¿O lo estaría haciendo bien? ¿O será mejor que lo regrese a la escuela? ¿O sí debería de seguir sus intereses? ¿O será que mejor utilizo un currículum? Y por otro lado, también tenemos este sentimiento de que los intereses son algo mágico o algo sublime o no sé qué concepto a veces tenemos. No se trata de ignorar por completo todas las demás actividades cotidianas y necesarias de la vida porque el niño está siguiendo sus intereses. No, o sea, si tú en tu casa necesitas hacer limpieza y quieres que todos vayan al parque y quieres que todos se... Ok, eso está perfecto. O sea, la rutina tiene que seguir y las cosas importantes se tienen que hacer y las necesidades de la familia y de todos se tienen que suplir. Eso no tiene por qué hacerse a un lado por decir que estás siguiendo los intereses del niño y entonces lo dejas que todo el día haga lo que él quiera porque es como este concepto así sublime de estas actividades, ¿no? Espero estarme dando a entender. Entonces, si creer que seguir sus intereses significa que hagan trabajo académico de buena gana es un error, y usar sus intereses para enseñar lo que tú quieres también es un error. Y creer que los intereses del niño son como algo mágico también es un error. Entonces, ¿qué significa seguir sus intereses? Para entonces poder saber de qué se trata esto, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, identifico que es importante aclarar qué significa la palabra interés, pero también qué significa la palabra habilidad, qué significa la palabra recursos y qué significa la palabra propuesta. Entonces voy a tratar de dar una definición clara y breve de estas 4 palabras: intereses, habilidades, recursos y propuestas. Primero, un interés para mí es algo que te atrae en cierto momento, lo que sea. Puede ser algo que dure mucho tiempo o algo que sea pasajero por un ratito. Y para ilustrar estos 4 conceptos, voy a contarte un poquito de los intereses y de cómo han evolucionado los intereses y las habilidades y lo que yo he propuesto con mi hijo Mateo. Él tiene 14 años, pero pues desde pequeñitito, desde que era muy bebé, nosotros pudimos observar lo que le gustaba y pudimos empezar a identificar algunas habilidades. Entonces, te voy a ir contando para poderlo ilustrar. Cuando él era muy pequeñito, no sé cuántos años tendría, como 1 o 2, se empezó a interesar mucho por la construcción. Le encantaba ver las herramientas de su abuelo y le encantaba ver la caricatura de Bob el Constructor, y él se aprendía los nombres de las herramientas. Le encantaba que el abuelo le explicara cómo se llamaba cada uno y las repetía y las repetía y las observaba. Su abuelo le regaló una caja de herramientas y veía y trataba de decir los nombres. Es más, todavía ni siquiera sabía hablar, pero le hacía señas al abuelo para que le dijera cómo se llamaban, y le encantaba que le dijera nombres raros como trascabo, y esas palabras le llamaban la atención. Luego también, más o menos por esa edad, todavía no hablaba, le encantaba la película del violinista en el tejado. No sé si la has visto, pero es una película preciosa de musical con muchas coreografías, una actuación impresionante, y le encantaba eso, la actuación de este señor
especialmente la canción de Si yo fuera rico, cuando se pone a bailar. Eso, Mati tenía 1 año, 2 años, todavía no hablaba, pero le encantaba esa escena y nos hacía una seña, así con las manitas para arriba, que significaba pónganme esa película, y se la poníamos, le poníamos esa escena y se ponía a bailar, o sea, imitaba y me encantaba verlo cómo se quedaba viendo enfrente de la pantalla y observaba todos los movimientos de este hombre y luego él los repetía y hasta él se ponía enfrente del espejo y observaba su cuerpo, que su pierna estuviera en el lugar y su brazo estuviera en el lugar preciso para poder hacer los movimientos igual que él. Más adelante, cuando tenía como unos 4 o 5 años, empezó con una pasión por los dinosaurios. Le encantaba verlos, aprenderse los nombres, aprenderse las características de cada uno. Él se sabía exactamente cuánto medían, qué comían, todo, en qué época vivieron, todas las características y los nombres, y se las andaba diciendo. Era su tema de conversación cuando visitábamos a tías, primas, siempre les estaba diciendo, a ver, y las tías era como la atracción, cuéntanos de los dinosaurios, porque un niño tan chiquito y decir esos nombres tan raros que ya ni me acuerdo, y decir cómo eran y qué comían y etcétera. Más adelante, poquito, unos años después, como a los 5 o 6 años, pues los videojuegos. Su papá les compró una consola de Wii y desde entonces él, o sea, es una fascinación. Y a él lo que le encantaba, siempre le ha encantado, como descifrar las reglas, seguirlas, descifrar los patrones y los mundos, o sea, los personajes y pues obviamente llegar al final y ganar, ¿no? Más grandes, no sé, 3, 4 años después, cuando tenía él como 8 o 9 años, se interesaron muchísimo por el Pokémon. Y les encantaba también, pues, estudiar o ver los personajes. No sé si tú los conoces, pero los Pokémon cada personaje tiene características particulares, tienen habilidades, tienen diferentes vidas y no sé qué tantas cosas cambian. Y son muchísimos, es un puño de tarjetas, pero muchísimas. Y luego cada uno, dependiendo de su evolución, pues también cambia y sus características cambian y así. Entonces a ellos les fascinaba hacer eso, especialmente a Mateo, estudiarlos y aprendérselos. Y luego me hacían exámenes a mí, me platicaban de los personajes y de lo que hacían y todo. Y luego me preguntaban, a ver mamá, vamos a jugar. ¿Y cómo se llama? Y tapaban el nombre y yo tenía que decirlo y era como que, ay, no sé. Pero yo veía la fascinación de ellos en eso, o sea, de todas las características y de aprendérselos y de identificarlos. Y por último, ahora que está más grande, le encantan los juegos de rol, esos que tienes que vienen con muchas reglas y con muchas cosas, pero en realidad es como estar imaginando. Tú tienes que ir imaginando el mundo y los personajes y dependiendo de lo que, no sé, de las reglas que tienen ahí, pues es el siguiente paso lo que va a pasar y cada uno va diciendo, no, pues ahora yo voy a hacer esto, ahora yo voy a usar esta arma o voy a tomar esta decisión o vamos a ir a cierto lugar y es como un juego imaginario pero colectivo entre varias personas. Y a él lo que le encanta de eso pues es la creación del mundo, la creación de la historia, la creación de las culturas, la creación del lenguaje. Últimamente han estado muy interesados en crear lenguajes ellos mismos, pues por esto, ¿no? Que surgió de esto. Entonces, esos son intereses, son algo que le atrae en cierto momento, puede ser algo que dure mucho tiempo o algo pasajero. Luego, siguen las habilidades. Una habilidad es la facilidad para realizar algo. Puede que le guste hacerlo o no, pero es algo que tiene facilidad, es algo que se le da bien. Y algo interesante que yo he observado en mis hijos, en este caso en el ejemplo que te estoy dando específico de Mateo, es que sus intereses han cambiado mucho
y ha tenido muchísimos intereses a lo largo de su vida, pero las habilidades son más o menos las mismas y con el tiempo se han ido perfeccionando. Por ejemplo, algunas de las que yo identifico que él tiene es que él tiene una habilidad para descifrar reglas y para crearlas. También tiene una facilidad para observar, para clasificar y para memorizar características de lo que sea, de cosas. Tiene una habilidad también para la interpretación o para el histrionismo, para la actuación. Tiene una habilidad de imaginar impresionante y de crear. También tiene una habilidad de comunicación verbal y de mucho vocabulario. Desde chiquito él sabe bien cómo utilizar las palabras y las usa bien y se fascina por conocer palabras nuevas y saber qué significan y aplicarlas. Y también identifico que tiene habilidades para enseñar. Luego, los recursos es todo aquello que se necesite para seguir alimentando un interés, lo que sea. Juguetes, películas, libros, clases, salidas, viajes, incluso mi propia presencia para jugar con ellos, etcétera. Todos esos son recursos. Por ejemplo, lo que yo mencionaba de que el abuelo le regaló una caja de herramientas. Eso es un recurso, es algo que tú le das al niño para que él siga alimentando ese interés que tú ves que él tiene. O el hecho de ponerle esa película del violinista, eso es un recurso también. Y como veíamos ese interés, también le poníamos otras películas, le poníamos otros musicales como el de Cantando bajo la lluvia o el de La novicia rebelde, y le gustaban, y de ahí luego salían otros intereses y otros temas. Cuando me di cuenta de su interés en los dinosaurios, pues obviamente yo le compraba muchos libros y veíamos películas y todo relacionado con los dinosaurios. Los videojuegos, pues no se diga, siempre han tenido acceso a ellos, nosotros los hemos jugado con ellos, siempre estamos interesándonos por los personajes, por cuando sale un nuevo videojuego, pues conseguirlo y estar ahí, pues alimentando ese interés. Con los Pokémon también, pues conseguíamos las tarjetas y yo también jugaba, me aprendí las reglas del juego y jugaba con ellos. Cuando salió la aplicación del teléfono, pues también vimos cómo instalarlo en el teléfono y yo luego me salía en el carro con ellos y los llevaba pues a que anduvieran cazando Pokémones y me interesaba en cómo funcionaba y pues el chiste era convivir con ellos, conocerlos y darle una importancia al interés que yo estaba viendo en ellos en ese momento. Siempre hemos tenido también herramientas como la computadora y en la computadora les hemos enseñado a utilizarla. Por ejemplo, el procesador de texto yo los enseñé a utilizarlo desde muy chiquitos porque yo veía esa necesidad que él tenía de expresarse y de plasmar sus ideas. Entonces desde muy pequeño yo lo enseñé a escribir y también a dibujar y pues a utilizar los programas de la computadora. Más adelante también su papá los enseñó a programar porque él veía pues ese gusto por los videojuegos y les propuso que aprendieran ellos mismos a programar los videojuegos y pues les encantó. Y el hecho de saber manejar Scratch pues también los llevó a aprender otros lenguajes de programación y siempre han tenido las herramientas que necesitan. Si necesitan un curso, un tutorial o lo que sea, siempre estamos ahí para proveer esos recursos. Entonces esa es la definición de recurso. Cualquier cosa que necesite para seguir alimentando sus intereses. Y por último, una propuesta es una actividad que tú sugieres que se haga. Esto no es una obligación, ni es una tarea, ni es un ejercicio. Es una propuesta, es a modo de idea. Es como cuando los niños están jugando y de repente a uno se le ocurre algo y dice, ¡ah, ya sé! ¿Y si en vez de inflar los globos mejor los llenamos de agua? Es una propuesta, es una idea. Son sugerencias. Tú como papá, que tienes más experiencia, que conoces más cosas, que tienes más acceso a recursos, pues a ti se te pueden ocurrir más ideas. Entonces, por eso tú propones.
pero no significa que siempre tienen que funcionar. Puede que les guste tu idea o puede que no y no pasa nada. A lo largo del tiempo, todas mis propuestas siempre tienen la intención de seguir alimentando sus intereses, de pasar un rato padre y de fortalecer las habilidades que yo veo. Muchas han florecido y muchas no, y no pasa nada. Por ejemplo, cuando tenía el interés de los dinosaurios, me acuerdo que yo le hice un folder para clasificar las palabras y para identificar en qué parte de la oración estaban. Y el folder estaba diseñado con tema de dinosaurios. Y a él le encantó el folder, pero por los dinosaurios. A él no le interesó para nada el tema de la gramática en ese momento. La realidad es que esa propuesta que yo hice, pues no tenía nada que ver con su interés. Yo solamente estaba usando el interés como tema para enseñar un concepto, pues que no estaba relacionado. En alguna ocasión también le propuse a él que hiciera videos para narrar sus historias, porque él siempre me estaba narrando historias, mundos imaginarios. Entonces yo veía esa necesidad que él tenía de comunicarse verbalmente. Entonces yo le sugerí, ¿por qué no haces series de videos y cuentas todas esas historias para que se queden ahí? Y lo intentamos, pero no funcionó bien, no le gustó tanto. Entonces, bueno, es una propuesta y no tiene por qué funcionar. En otra ocasión le propuse lo mismo, pero con un libro. Le dije, ¿por qué no escribes todo eso que está ahí en tu cabeza para que no se nos olvide? Porque me lo estás platicando a mí, pero pues está quedando ahí en el aire. ¿Por qué no lo escribes? Y esa idea sí le gustó. Esa idea sí floreció, se puso a escribir y fue todo un proceso. De hecho, esta historia la tengo en mi blog. Si te interesa, voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que la puedas leer, porque fue un proceso muy interesante. Cómo nació la idea, cómo yo se la propuse y luego cómo él la llevó a cabo y luego cómo en el camino se desanimó, pero luego cómo otra vez volvió a retomar la inspiración y pues al final cómo vio su producto terminado. Escribió un libro ilustrado, le puso ilustraciones, lo llevamos a plastificar, lo llevamos a engargolar y pues fue un proyecto muy padre, ¿no? Él estaba chiquito, tenía como 6 años. En otra ocasión les propuse que hicieran figuras de plastilina con los Pokémon, con los personajes, y también fue una idea que les encantó. También les enseñé a jugar caras y gestos, ese juego de que tienes que actuar, que es una palabra y tienes que describir qué es, y les encantaba jugar a eso. Son ideas pues que uno propone, que se te ocurren cuando estás viendo lo que les gusta y estás viendo sobre todo cuáles son las habilidades detrás de esos intereses. Entonces a ti se te ocurren ideas y pues tú propones. Y como te digo, no tienen siempre que florecer. Unas van a funcionar y otras no, y no pasa nada. En una ocasión mi esposo estuvo dando clases de programación a niños y entonces él les sugirió a mis hijos, les propuso que también ellos vieran alguna de las lecciones. Aceptaron y les gustó mucho, fue una experiencia muy padre. En alguna ocasión también le propuse que aprendiera a traducir, porque yo veía que él estaba dominando mucho el inglés y que le gustaba todo esto del lenguaje. Entonces yo le dije, ¿por qué no aprendes? Y de hecho le pasé algunos textos de mi trabajo, pero no estaba tan interesado, no le gustó tanto, y eso fue hace muchos años. Pero por ejemplo ahora que está más grande, le ha empezado a interesar eso, y sobre todo pues porque ya hay algunos encargos por ahí que ha recibido dinero, entonces pues le motiva, ¿no? Y se ha interesado. Entonces, bueno, todo esto es solamente para ilustrar lo que son las propuestas. Es cualquier idea que a ti se te ocurra, cualquier actividad que tú propones, pero es a modo de idea o de sugerencia. No son tareas, no son obligaciones, son sugerencias. Entonces, ya que ahora ya aclaramos qué quiere decir intereses, qué quiere decir habilidades, qué quiere decir recursos y propuestas, yo quiero compartirte 4 consideraciones para identificar y acompañar los intereses de tus niños. La primera consideración que debes tener en cuenta es: sé clara
con tus intenciones. Como lo he estado diciendo, la razón de interesarte en lo que a ellos les interesa nunca debe ser porque quieres recibir algo a cambio, es decir, porque quieres que él haga trabajo escolar o porque quieres que él aprenda contenidos académicos. La razón de interesarte en lo que a él le interesa es simplemente por amor genuino. Es como cuando una amiga viene y te cuenta que le encantan las plantas, que le encanta su huerto orgánico, pues es un interés que ella tiene y tú como su amiga, pues te vas a interesar porque la quieres, porque es tu amiga, porque quieres tener un tema de conversación con ella y vas a platicar de eso, le vas a preguntar por qué le gusta, tal vez hasta le vas a regalar un libro de plantas o unos guantes muy lindos para la jardinería y tal vez hasta tú misma también te vas a contagiar del interés y te vas a interesar en sembrar tu propio huerto, ¿no? Ahora, para nosotros como papás, los intereses de los niños tienen una importancia todavía mayor porque son una puerta directa a su corazón. Nosotros como papás lo que queremos es conocerlos y esta es una gran vía que nos permite eso, conocer a nuestros hijos y estar cerca de ellos. Sin embargo, si tú consideras que hay ciertos contenidos que sí deben aprender, eso está perfecto. Haz una reflexión profunda para descubrir por qué quieres que sepa esos contenidos específicos, por qué en este momento y por qué de esa forma. Cuando tengas esas respuestas, entonces vas a tener suficiente convicción y suficiente emoción para poder transmitírselo a tu hijo. El hecho de que tú veas que yo platico, que otras mamás platican las cosas que los niños están aprendiendo a través de sus intereses, no es porque nosotras lo hayamos provocado. Son resultados naturales, son efectos secundarios. Es lo que surgió cuando nosotros nos interesamos en lo que a los niños les interesa, pero no es que nuestra intención inicial era provocar esos aprendizajes. Si tú tienes la intención deliberada de provocar un aprendizaje, entonces sé clara con esa intención. Díselo a tu hijo, quiero que aprendas esto. Esto me parece importante y lo vamos a aprender. Pero para poder hacer eso y para poder obtener la cooperación de tu hijo, tú tienes que estar bien convencida, tienes que tener bien claras cuáles son tus razones para que se lo puedas transmitir. Y aquí otro consejo. La mayor inspiración para un niño es ver a un adulto inspirado. Si tú ves el aprendizaje como una obligación, él también lo va a ver así y lo va a percibir de esa manera. Pero si él puede ver tu pasión, no le va a quedar otra opción que apasionarse también. Entonces, si tú te estás preocupando porque a tu hijo no le interesan los contenidos académicos, checa eso en ti. ¿Tienes bien claras tus razones por las que quieres que lo aprenda? ¿Y tú misma estás apasionada por esos contenidos? La segunda consideración que debes tener en cuenta es que debes ser muy observadora. Para descubrir los intereses de tu hijo es indispensable pasar tiempo con él, mucho tiempo. Cuando estás conviviendo y platicando con tu amiga, pues es imposible que no te des cuenta de lo que le gusta. Y con tu amiga no llegas a hacerle un cuestionario, a ver, ¿cuáles son tus 5 colores favoritos? ¿Cuáles son tus 5 películas favoritas? No, esos intereses salen en la plática, en la conversación, en la convivencia cotidiana. Entonces a tu hijo tampoco le hagas ese tipo de cuestionarios, no le digas, a ver, quiero que me hagas una lista de tus intereses o de qué forma te puedo ayudar a lograr tus objetivos. Él no sabe. Tú como mamá, como papá, tienes que observarlo. Tienes que hacerle preguntas. Cuando ya descubras, ok, le gusta algo,
tienes que indagar por qué le gusta o qué habilidades estoy viendo detrás de ese interés. No nada más quedarte en la superficie de, ay, le gustan los videojuegos, ay, le gusta el Pokémon. ¿Pero por qué? ¿Qué es la habilidad que está siendo evidente a través de ese interés? Pregúntale cómo se siente haciendo esa actividad. ¿Qué partes de esa actividad en especial son las que le gustan? Y entonces con esa información tú puedes empezar a pensar qué otras actividades puedes proponer o qué recursos puedes acercar. Y esta parte, te digo, es muy importante porque, fíjate, una misma actividad puede significar cosas muy diferentes para cada niño. Por ejemplo, los videojuegos en mis hijos. Yo observo que cada uno de ellos, aunque es la misma actividad, o sea, es jugar videojuegos y juegan los mismos juegos, pero tienen diferentes razones, cada uno de ellos para hacerlo, y están poniendo en evidencia diferentes habilidades, muy diferentes. Por ejemplo, Mateo juega porque le gusta ver cuáles son las reglas y de qué manera él las puede cumplir o incluso ver si puede hacer alguna mejora. Pablo tiene otra intención muy diferente. A él le gusta retarse a sí mismo. A él le gusta ver hasta dónde puede llegar y luego superar sus propios récords. A él le encanta jugar Tetris, por ejemplo, porque para él es como su habilidad, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo mejorar mi propio puntaje. O incluso el cubo Rubik, que últimamente también tuvo mucho interés, es eso. O sea, él quiere superar sus propias habilidades y mejorar. Y Caleb es muy diferente. Él juega porque quiere socializar. Hace videos junto con su prima, construye, él es mucho más creativo, a él le gusta construir cosas o dibujar o... Entonces tú tienes que ser muy observadora para ver más allá del interés. ¿Qué habilidades están siendo evidentes a través de ese interés? Y te digo, tu hijo no te lo va a decir. Tú tienes que observar y estar muy cerca para poder descubrirlo. La tercera consideración es no te apresures a sacar conclusiones y haz a un lado el juicio. Al estar observando, tienes que tener mucho cuidado de no sacar conclusiones demasiado rápido. Si ves que a tu hijo le gustan las armas o los videojuegos de matar, no significa que su intención es que quiere matar a alguien o que tiene una tendencia hacia la violencia. Y de la misma forma, si tu hijo se está interesando en las ciencias, tampoco significa que vaya a ser un científico, que sea un genio. En una ocasión me acuerdo, hace muchos años, Pablo estaba chiquito, después de haber visto una película o documentales, no me acuerdo, de astronautas, se le metió la idea de que él quería ser astronauta y lo repetía y anduvo varios días con esa idea de que él de grande iba a ser astronauta. Y cuando me di el tiempo de preguntarle, a ver Pablo, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te atrae de los astronautas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quisieras hacer? Y me dijo, ay mamá, es que me encanta cómo se echan maromas en el espacio. Entonces en realidad, pues, o sea, no tenía nada que ver con ser astronauta o con el espacio. Él estaba poniendo en evidencia su gusto y su habilidad corporal que él siempre ha tenido. En otra ocasión también mostraron mucho interés por las armas. De hecho, en una Navidad los abuelos les regalaron un montón de diferentes armas de diferentes características de juguete, pistolas, rifles, no sé los nombres. Y la razón era porque estaban muy interesados en las características de cada una. Se aprendían los modelos y las calibres y los números y quién sabe qué más. Eso era lo que les estaba atrayendo y eso era lo que querían. No matar ni la violencia ni nada de eso. Entonces, tú tienes que ser muy observadora y ver qué es lo que hay detrás de ese interés que está mostrando para que de esa manera pues tú puedas orientar y facilitar y proveer lo que tu hijo necesita para
desarrollar esas habilidades que están ahí. Y ahora, aunque no encontraras nada interesante, que la verdad lo dudo mucho, pero si fuera el caso que no encontraras nada, no juzgues. Todos los intereses son válidos. ¿Y sabes por qué? Porque salen de tu hijo, salen de su interior. Y cuando tú juzgas, cuando tú dices, eso es malo, eso no está bien, o haces gestos que le demuestran que eso no te gusta, el niño está aprendiendo que hay algo malo en él. Porque si este interés es malo, porque si este interés no lo debería de tener, entonces, ¿por qué está saliendo de él? Lo que él aprende es a desconectarse de su motivación interna. Entonces, no te agobies por los intereses. Los intereses son pasajeros, cambian de un momento a otro. Pero lo que sí es permanente es la confianza que el niño está desarrollando en sí mismo y tu relación con él. Así que enfócate en nutrir eso a través de sus intereses. Y por último, la última consideración, disfruta sin expectativas. Disfruta de lo que a tus hijos les gusta, simplemente porque son tus hijos, simplemente porque los amas y porque si a ellos les gusta eso, bueno, pues ¿por qué no te puede gustar también a ti? A mí nunca me han gustado los videojuegos, pero porque a mis hijos les gusta, yo he estado dispuesta a meterme a ese mundo y he aprendido a disfrutarlo y he encontrado una riqueza enorme allá adentro. Y no es en los videojuegos, sino en mis hijos, en lo que he descubierto de mis hijos a través de ese interés. No te afanes porque tienen que enfocarse y terminar lo que comienzan. Deja que esto crezca o no crezca tanto como ellos quieran. Deja que esto los lleve hasta donde los tenga que llevar. Y no pienses a dónde vamos a llegar, cuándo van a surgir las matemáticas, cuándo va a tener interés en leer o en escribir. Deja de pensar en todo eso y enfócate en disfrutar. El interés en sí mismo es la riqueza, no lo que vas a recibir a través de él. Y la riqueza es porque surge del interior del niño. El darle una importancia a lo que a él le gusta y además acompañarlo y disfrutar junto con él y acercarle recursos está fortaleciendo su confianza en sí mismo, su intuición. Y si el niño tiene la libertad de explorar sus intereses tan profundamente como él desee, poco a poco va a ir siendo consciente de su capacidad de aprender. Y al final, pues, va a aprender todo lo que necesite aprender. Y hasta aquí un episodio más del podcast de Su Preescolar. Si te gustó, compártelo. Y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.